Soy Judith González Pérez. A nombre de Sonos les doy la bienvenida. El tema de hoy son los adverbios. Los adverbios son palabras invariables, es decir, no cambian su forma, que complementan el significado de un verbo, un adjetivo u otro adverbio. Los niños platican amigablemente. Aquí este adverbio está complementando al verbo platican. Este sillón es muy cómodo. El adverbio muy complementa al adjetivo cómodo. El pájaro vuela muy alto. Muy complementa a otro adverbio, alto. Los adverbios tienen como función informar sobre el lugar, el tiempo, la intensidad o el modo en el que se desarrolla la acción. Es decir, informan las circunstancias de la acción. Comí bien. Comí aquí. Comí mucho. Comí ayer. Tal vez comí. Sí comí. No comí. Aquí las palabras que acompañan al verbo comí son adverbios. Los adverbios se clasifican de la siguiente manera. De tiempo, que son ahora, antes, después, tarde, luego, ayer, hoy, mañana, todavía, aún, nunca, enseguida, mientras, después, temprano, antiguamente, ya. De lugar, aquí, lejos, cerca, fuera, detrás, encima, ahí, arriba. De modo, bien, mal, lentamente, según, mejor, peor. De cantidad, tanto, mucho, muy, demasiado, más, poco, menos, todo, casi, sobremanera. De duda o posibilidad, quizá, probablemente. De negación, no, tampoco, nunca, jamás. De afirmación, sí, también, asimismo, bueno, seguro, naturalmente, verdaderamente. Hay adverbios indefinidos como quiera, nada, algo. Comparativos como tan. Y hay un conector aditivo que es además. Los adverbios relativos son dónde, cuándo, cuánto, cuán y cómo. Y los adverbios interrogativos, cómo, dónde, cuándo, cuánto. Hay también locuciones adverbiales, que son un grupo de palabras que funcionan como adverbios. A oscuras, de pronto, desde luego. Una locución adverbial de tiempo es a cada paso. De modo, a ciegas. De lugar, de aquí para allá. De cantidad, a tope. De duda o posibilidad, a lo mejor. De afirmación, a ciencia cierta. De negación, de ninguna manera. Sonos nos presenta el ejercicio de este modo. Nos pide que identifiquemos el adverbio en estas oraciones. Diariamente nado y hago ejercicio aeróbico. Primero identifico el verbo, en este caso es nado, y busco la palabra que lo complementa. Diariamente nado. Responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo nado diariamente? Este es el adverbio. Los árboles de este bosque eran imponentemente altos. Las palabras terminadas en mente son adverbios y este adverbio imponentemente está complementando a altos. El museo es soberbiamente opulento y nos impactó. Tengo la palabra terminada en mente que está complementando a opulento. Rescatamos afortunadamente a un perrito que estaba desamparado. El adverbio aquí es afortunadamente, termina en mente. Pero yo seleccioné perrito, que es un sustantivo, para ver qué me dice Sonos en la retroalimentación. Esa carga de ropa tampoco está lista para que la saques de la lavadora. Tampoco es un adverbio de negación. Sonos me da la siguiente retroalimentación. En la primera columna aparece la oración en la que tuve que identificar los adverbios. En la segunda columna aparece la respuesta que yo di. En la tercera columna hay una evaluación. Sonos me indica si hice lo correcto o si cometí un error. Y en la cuarta columna hay una revisión. En diariamente nado y hago ejercicio aeróbico, seleccioné diariamente. Recordemos que las palabras terminadas en mente son adverbios. Tuve bien la respuesta y Sonos me dice, esta palabra responde a la definición del adverbio, palabra que modifica al adjetivo al verbo nado, verbo simple en esta oración o a otro adverbio.
Los árboles de ese bosque eran imponentemente altos. Imponentemente termina en mente, es un adverbio. Sonos me dice que hice lo correcto. El museo es soberbiamente opulento y nos impactó. También termina en mente, es un adverbio. Rescatamos afortunadamente a un perrito que estaba desamparado. El adverbio es afortunadamente, termina en mente, pero yo seleccioné perrito para ver qué me dice Sonus y Sonus me dice que cometió un error. Y me indica, afortunadamente es la palabra que modifica al verbo rescatamos, verbo simple en esta oración, que es lo que define al adverbio. Esa carga de ropa tampoco está lista para que la saques de la lavadora. Yo seleccioné tampoco, que es también un adverbio. En el ejercicio de localización y clasificación de los adverbios, nos vamos a valer de estas preguntas para identificarlos. Los adverbios de modo responden a la pregunta ¿cómo? Los adverbios de lugar responden a la pregunta ¿dónde? Los adverbios de tiempo responden a la pregunta ¿cuándo? Los de cantidad responden a ¿cuánto? Los de duda indican incertidumbre o indeterminación. Los de afirmación son sí, también, entre otros, y los de negación son no, entre otros. En el ejercicio Sonus nos pide que identifiquemos el adverbio y que seleccionemos el grupo al que corresponde. Formarse en estas filas será bastante engorroso. El adverbio en este caso es la palabra bastante. Está complementando a engorroso, indica cantidad. Las gimnastas se ven desnutridas, también flacas. También es un adverbio de afirmación. Hablaremos brevemente de los puntos pendientes para pasar a lo siguiente. Brevemente, termina en mente, es un adverbio e indica cantidad. Esa ruta de transporte es poco confiable. Yo tomaría otra. El adverbio es poco, que indica cantidad, pero yo puse que indica negación para ver qué me dice Somos en la retroalimentación. Mientras yo comía, mis hijos dormían. El adverbio en este caso es mientras e indica tiempo. Sonos me ofrece la siguiente retroalimentación. En la primera columna aparece la oración en la que tuve que identificar y clasificar los adverbios. En la segunda columna aparece la respuesta que yo di. En la tercera columna hay una evaluación. Sonus me dice si hice lo correcto o si cometí un error. Y en la cuarta columna hay una revisión. Formarse en estas filas será bastante engorroso. Yo escogí bastante y lo clasifiqué como adverbio de cantidad. Sonus me dice que es correcto. Las gimnastas se ven desnutridas, también flacas. Yo elegí el adverbio también, que es de afirmación, y Sonus me dice que hice lo correcto. Hablaremos brevemente de los puntos pendientes para pasar a lo siguiente. Mi selección fue brevemente y es un adverbio de cantidad. Esta ruta de transporte es poco confiable. Yo tomaría otra. Yo elegí el adverbio poco, pero lo clasifiqué como de negación, pero en realidad es de cantidad. Sonus me explica, el adverbio seleccionado poco es el correcto, pero por su significado es un adverbio de cantidad. Mientras yo comía, mis hijos dormían. Mi selección fue mientras y es un adverbio de tiempo. Espero que les vaya muy bien en este ejercicio de adverbios. Recuerden que en Sonus estamos siempre para servirles. Hasta la próxima.